Un saludo a quienes acceden a esta guía, a esta ayuda audiovisual destinada a los estudiantes de la Cátedra Organización y Sistemas Administrativos de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta. Mediante esta presentación, el objetivo de la cátedra es brindar a los estudiantes un material de apoyo, una orientación, una guía, y de ningún modo debe ser considerado sustitutivo de la lectura bibliográfica que se encuentra detallada en el programa de contenidos incluido en la plataforma Moodle de la facultad, ni de la realización de los trabajos prácticos correspondientes a cada unidad didáctica. Aclarado este aspecto, vamos a abordar el desarrollo de los primeros puntos de la unidad didáctica número 1 mediante el material que se ha elaborado. La unidad didáctica número 1 se denomina la teoría de sistemas, las organizaciones y la empresa. Tal como se explicó en la clase de presentación de la cátedra, en esta unidad vamos a realizar en los primeros puntos un breve repaso, un breve recordatorio de algunos conceptos referidos a las organizaciones y las formulaciones de la teoría general de sistemas, que ya fueron abordados, ya fueron estudiados en la asignatura Principios de Administración, para posteriormente aplicar las principales conclusiones obtenidas por la teoría general de sistemas a las organizaciones y específicamente en nuestra cátedra a las empresas. Dicho esto, entonces, a partir de considerar las formulaciones de la teoría general de sistemas, vamos a analizar a las empresas como un caso particular de organización y luego observar la misma, observar la empresa desde un enfoque sistémico. A partir de allí vamos a abordar el estudio de la empresa como un caso particular de organización. Bien, en detalle los puntos a desarrollar en esta unidad didáctica número 1 son los que estamos viendo en el slide en este momento, los que pueden ser cotejados, comparados con los incluidos en el programa de contenidos que se encuentran en la plataforma Moodle. Específicamente, el contenido a desarrollar, entonces, es el siguiente. Punto número 1, orígenes de fundamentos teóricos del enfoque de sistemas, teoría general de sistemas. Punto número 2, visión de un sistema como caja negra. Punto número 3, concepción estática y dinámica de un sistema. Punto número 4, principios y características de los sistemas, la autopoiesis. Punto número 5, clasificación de los sistemas, límites de los sistemas. Punto número 6, la organización como un sistema abierto y como un sistema de sistemas. Punto número 7, la empresa, un caso particular de organización, objetivos de la empresa como un sistema complejo, visión sistémica de la empresa, los subsistemas del sistema empresa. Vamos a abordar el estudio, el repaso del concepto o de las organizaciones. Pero antes de abordar en forma específica el punto número 1, vamos a hacer referencia, en primer lugar, a lo que son las organizaciones, que es un concepto que ya lo habían visto los estudiantes, para luego recordar aspectos de la teoría general de sistemas también. Algunos autores han expresado que resulta más fácil dar ejemplos de organizaciones que definir el propio término organización,
como una institución o como ente independiente de las personas y de la forma en que funcionan. Han optado la mayoría de ellos en dar ejemplos de organizaciones pertenecientes a un sistema social determinado. Podemos citar así como algunos ejemplos: un municipio, la Universidad Nacional de Salta, la Administración Federal de Ingresos Públicos, una empresa minera, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, un club, una fundación, una radio, y podemos encontrar infinidad de organizaciones. Todas estas organizaciones que mencionamos se encuentran incluidas en un contexto social, en un sistema social. A partir de estos ejemplos dados, es posible advertir que las organizaciones se presentan como estructuras sociales creadas por el hombre, creadas por las personas, para realizar actividades conjuntas para determinados fines y lograr y alcanzar objetivos que de forma individual sería imposible alcanzarlos. Si tomamos la organización Universidad Nacional de Salta, por ejemplo, sabemos que fue creada por el Ministerio de Educación de la Nación, con el fin de formar profesionales para insertarnos en la sociedad. Se trabaja en esa organización en forma conjunta, es decir, todo el recurso humano, docente, no docente, también el estudiantado, trabajamos en forma conjunta para alcanzar un objetivo. ¿Se alcanza ese objetivo? Sí, se alcanza ese objetivo. Formamos profesionales que luego se insertan en la sociedad. Este camino por el que han optado diversos autores, el de ejemplificar previamente a las organizaciones en lugar de definirlas, es sumamente válido, sumamente comprensible, ya que permite ubicar organizaciones de una sociedad, pero a la vez diferenciarlas. Por ejemplo, si alguien pregunta si la Universidad Nacional de Salta, si la Universidad Nacional de Salta es lo mismo que una empresa minera o lo mismo que AFIP, diríamos que no. Pero ¿en qué nos basamos para afirmar esto? Hay autores que diferencian las organizaciones por los propósitos u objetivos que tiene cada una de ellas. Entonces, tenemos que ver cuáles son las características comunes que hacen que entes tan dispares puedan ser considerados todos ellos como organizaciones. Vamos a abordar ahora un concepto de organización. Y el primer paso, el primer aspecto a considerar es tener en cuenta que las organizaciones son entidades complejas. Una forma o un camino para entenderlas implica analizarlas, estudiarlas, examinarlas en forma detallada, es decir, tomando cada una de las partes que la componen, pero no debemos olvidar que cada una de esas partes pertenece a un todo mayor que la contiene. De ese modo, podríamos llegar a entender cómo se interrelaciona. En toda organización encontramos recursos, que pueden ser personas y medios. Las personas sabemos que son seres sociales que se relacionan a través de un sistema de relaciones y división de tareas. Pero no solamente encontramos personas, sino que también existen recursos físicos, recursos materiales, de los cuales en la actualidad uno de los más importantes es la tecnología. Vemos incluso actualmente que esta tecnología de la información y la comunicación se ha convertido en un recurso
prácticamente imprescindible en este momento que el mundo está atravesando. También en una organización encontramos el sistema de relaciones plasmado a través de un modelo de funcionamiento, que es el que ustedes pueden observar en este momento. Este modelo de funcionamiento permite que las partes se relacionen armónica y coordinadamente entre ellas. Existen también en la organización los procesos. Estos procesos se desarrollan y permiten alcanzar el objetivo común. La modificación de cualquiera de estos elementos o partes trae como consecuencia la alteración o modificación de las otras. De la misma manera, afecta también al todo mayor al que pertenece esa organización. Entonces, en toda organización encontramos una agrupación de esfuerzos para un fin común, coordinación y armonización de esfuerzos individuales, un objetivo común y sistema de relaciones y de distribución de tareas. La actividad humana, con respecto a la agrupación de esfuerzos para un objetivo común, sabemos que la actividad humana es la generadora de las organizaciones y se constituye en un medio que ha utilizado y utiliza el ser humano para modificar el ambiente que lo rodea, buscando satisfacer sus necesidades. Esto siempre fue así. El hombre es por naturaleza un ser social y asocia esfuerzos para hacer o lograr que solo no los podría alcanzar. Con respecto a la coordinación y armonización de esfuerzos individuales, la agrupación de esfuerzos a la que habíamos hecho referencia anteriormente no tendría sentido si esos esfuerzos no los coordináramos y armonizáramos, orientando los mismos hacia un fin, hacia un objetivo común. Es decir, la primera idea es la agrupación de esfuerzos. La segunda idea es la coordinación y armonización de esos esfuerzos. Habíamos mencionado también el objetivo común o fin común. Sería la tercera idea necesaria. En general se sabe que cuando hay muchas personas, los objetivos individuales son diferentes, pero cuando varias personas están trabajando en grupo, siempre existe un objetivo común, necesario y buscado para satisfacer esos objetivos individuales, y a ellos tiende la organización. También existe un sistema de relaciones y de distribución de tareas. Es este sistema de relaciones, distribución o división de tareas. Cada miembro de un grupo de personas que se asocian y coordinan esfuerzos debe conocer cuáles son sus tareas y cuáles las de los otros miembros y cómo se deben relacionar. Y aquí surge la necesidad de un modelo de funcionamiento que haga factible esa coordinación y armonización de esfuerzos individuales. Entonces, tal como habíamos mencionado cuando iniciamos esta clase, las organizaciones son creadas por el hombre que no solo persiguen fines comunes, ya que siendo sus miembros seres sociales, agrega otro importante elemento en su accionar y es la regulación de las conductas individuales y sociales de las personas. Vamos a abordar ahora la teoría general de sistemas y el aporte que realiza a la ciencia de la administración. En forma previa, vamos a recordar los orígenes del enfoque de sistemas aplicado al campo de la administración de las organizaciones. La teoría general de sistemas fue formulada por el biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy. Los primeros trabajos fueron desarrollados alrededor del año 1940
y en forma masiva a partir de 1950. Bertalanffy criticaba la visión del mundo fraccionada, separada en diferentes áreas, como por ejemplo la química, la sociología, etc., y las consideraba como divisiones arbitrarias, con espacios vacíos entre ellas, aun a pesar que la naturaleza no está dividida. Esta teoría fue en origen una concepción sistemática y totalizadora de la biología, bajo la que se conceptualizaba el organismo como un sistema abierto en constante intercambio con otros sistemas que la rodeaban por medio de interacciones complejas. Y estaba destinada esta teoría a conseguir la unidad de la ciencia. Podemos decir entonces que estamos en presencia de una teoría totalizante e interdisciplinaria. ¿Y por qué decimos que es una teoría totalizante? Justamente decimos que es una teoría totalizante porque los sistemas no se pueden entender plenamente sino mediante el análisis por separado de cada una de sus partes, pero sin perder de vista el todo mayor al que pertenece. Su funcionamiento no es o no resulta comprensible si se los estudia aisladamente. Es decir, que si bien para el análisis de un sistema de la sociedad se toma una parte, no podemos dejar de considerar el todo al que pertenece. Y decimos que la teoría general de sistemas es una teoría interdisciplinaria porque permite explicar que los descubrimientos efectuados en cada campo científico pueden ser utilizados por las demás ciencias. Es decir, que las formulaciones de esta teoría trascienden los problemas exclusivos de cada ciencia y proporciona principios y modelos generales aplicables a todas las ciencias. Es decir, formula principios que son válidos para todos los sistemas en general, cualquiera sea la naturaleza de sus componentes y las relaciones entre ellos. La teoría general de sistemas constituye el paradigma dominante en el ámbito de la gestión de las organizaciones y específicamente en la empresa. Podemos decir entonces que el propósito de aplicar las formulaciones de la teoría de sistemas a las organizaciones, en especial a las organizaciones empresarias, es desarrollar un objetivo y un ambiente comprensible para tomar decisiones. La teoría general de sistemas implica un modo sintético de pensar porque el sistema puede ser explicado como parte de un sistema más amplio y teniendo en cuenta el papel que tiene en ese sistema. Y la teoría general de sistemas establece también que los sistemas no pueden describirse aisladamente. Afirma que los sistemas no pueden describirse aisladamente, sin considerar el todo al que pertenecen. Es decir, su funcionamiento no es comprensible si se los estudia en forma aislada. La concepción sistémica aplicada a los conjuntos sociales y especialmente a las organizaciones viene de otras ciencias, pero lo importante o lo destacable es que hablar de una concepción sistémica dentro del campo de la administración nos lleva a reconocer la existencia de una metodología del conocimiento aplicable a la administración, al objeto de la administración,
que son las organizaciones, y dentro de ella aplicable a las empresas. Vamos a abordar ahora el estudio del concepto, o el estudio del concepto de sistema. Ya sabemos que la teoría general de sistemas es aplicable a todas las disciplinas, en nuestro caso específico es aplicable a la administración. Sabemos también que trabaja sobre la base del concepto de sistemas. Entonces, podemos decir que en el campo de la administración, el concepto de sistemas ha sido aplicado para estudiar las organizaciones, explicar su comportamiento y también para prever su desarrollo. Es decir, es un nuevo conocimiento que nos ayuda a planificar, estudiar y entender las organizaciones, en donde es posible distinguir entre universo y partes. En donde el universo es el todo y las partes son interdependientes, de forma tal que el cambio en una de esas partes afectará al resto de los componentes. Hay muchos ejemplos que podemos tomar de sistemas. Si tomamos, por ejemplo, el cuerpo humano, podemos afirmar que el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso son interdependientes y que el cambio en uno de ellos afecta al resto de los integrantes del complejo mayor que los contiene. También podemos afirmar que cada vez son más las organizaciones que advierten los beneficios de pensar sus modelos teniendo en cuenta el concepto de sistemas. La idea es considerar un universo mayor del cual resulta posible aislar un conjunto de elementos menores que se encuentran interrelacionados en función de objetivos comunes. Esta idea implica identificar un sistema. El concepto de sistemas se acerca a la idea de una unidad compleja integrada por varias partes que sirven a un fin común. Si bien la expresión sistema puede tener muchas connotaciones, todas ellas se acercan a la idea de una unidad compleja integrada por varias partes que sirven a un fin común, tal como lo expresamos. La mayoría de los autores coincide en definir al sistema como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí con un objetivo determinado. De las definiciones vamos a destacar la del doctor Hidalberto Chiavenato, que define al sistema como sigue: conjunto de elementos interdependientes e interactuantes, grupo de unidades combinadas que forman un todo organizado, siendo el resultado de su actuación mayor a la suma de los resultados que las unidades podrían tener si funcionaran independientemente. El doctor De Suani, en el libro que toma la cátedra como bibliografía básica, dice lo siguiente: sistema, conjunto organizado que representa un todo armónico en donde cada una de sus partes o entidades componentes están unidas y ordenadas de un modo lógico que encadena su acción a un objetivo común determinado. Si analizamos este concepto de sistema, podemos ver que existe una relación con la definición de organización que habíamos dado anteriormente. Vamos a ver ahora las partes o elementos de un sistema. De acuerdo al concepto de sistemas que acabamos de ver,
reconocemos que en todo sistema existen partes o elementos que están interrelacionados entre sí. Esas partes o elementos pueden ser abstractos, es decir, intangibles, o concretos, tangibles. Y en cuanto a las relaciones que existen entre ellas, pueden ser relaciones de tipo directas o relaciones de tipo indirecta. Las partes o elementos intangibles, abstractas, son aquellas que no pueden verse físicamente, pero serían como por ejemplo las ideas, los valores, la imagen de la empresa, la llave de negocio, la cultura. Entre las partes o elementos concretos o tangibles podemos considerar, por ejemplo, el equipamiento tecnológico, los seres humanos que la integran, las materias primas. Y en cuanto a las interrelaciones, muchos autores señalan que estas interrelaciones tienen muchísima importancia, al punto tal de que algunos de ellos han aceptado la posibilidad de definir al sistema en sí mismo como un conjunto de interrelaciones. Vamos a abordar ahora el punto referido a la clasificación de los sistemas. Si bien existe una gran variedad de tipologías para clasificar a los sistemas, a los efectos del estudio de las organizaciones, vamos a considerar la clasificación según su constitución y según su naturaleza. Este punto no requiere mayor explicación, sí podemos ejemplificar en el caso de los sistemas físicos o concretos, ejemplos como ser maquinarias, automóvil, hardware, la computadora, en tanto que como ejemplos abstractos podríamos citar las ideas, los conceptos, el intelecto. Podríamos decir también que entre ambos, entre los sistemas físicos y abstractos, existe una cierta complementariedad. Por ejemplo, una computadora, el hardware, necesita del software para funcionar y cumplir su objetivo. Lo recíproco, al revés, también es verdadero, porque los sistemas abstractos solamente se materializan cuando se aplica algún sistema físico. Por ejemplo, el hardware y el software, en este caso, se complementan. En el caso de la clasificación según su naturaleza, los sistemas pueden ser cerrados o abiertos. Los sistemas cerrados ya sabemos que carecen de intercambio con el medio que los rodea, es decir, que son herméticos a cualquier influencia. No reciben ninguna influencia del medio, ni tampoco influyen en el medio. Los sistemas abiertos, por el contrario, presentan intercambio con el medio que los rodea a través de entradas y salidas. Estos sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Es el ejemplo de los seres vivos y las organizaciones. Son eminentemente adaptativos, es decir, que para sobrevivir deben ajustarse constantemente a los cambios del medio al que pertenecen. Estos sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Vamos a abordar ahora un modelo general de un sistema abierto. Los sistemas abiertos ya sabemos que son aquellos que tienen permanente intercambio con el ambiente que los rodea, reciben influencia e influyen hacia el entorno y realizan procesos internos. Se mantienen asimismo en un continuo flujo
de entradas y salidas. También debemos expresar que la evolución del sistema, de la evolución de todo sistema en el tiempo, es lo que se denomina proceso. En consecuencia, si observamos al sistema en movimiento, en funcionamiento, significa reconocer la existencia de un proceso. En este slide que tenemos en la pantalla en este momento, podemos decir que el sistema, además del objetivo de los elementos componentes o partes y de la estructura, en el sistema en funcionamiento encontramos también los siguientes aspectos. Encontramos un plan de acción, que en este momento yo se los estoy señalando, encontramos entradas, inputs, encontramos salidas, a las que llamamos outputs, encontramos una retroalimentación o realimentación, y también el ambiente que rodea a este sistema. Vamos a ver qué significa este plan de acción. Este plan de acción está constituido o son las interrelaciones dinámicas que se dan entre los elementos componentes o partes. Tengan en cuenta que estas interrelaciones dinámicas están diseñadas, están pensadas para alcanzar el objetivo del sistema. Son establecidas previamente a través de procedimientos, normas, y se materializan en procesos que transforman las entradas en salidas. Las entradas son insumos, son impulsos, inputs, son todos aquellos elementos que ingresan desde el exterior al interior del sistema y constituyen el punto de partida del sistema. Pueden ser tangibles, materias primas, personal, como así también pueden ser intangibles, como por ejemplo las ideas, la imagen comercial. Las salidas son el resultado de este plan de acción. Pueden ser tangibles o intangibles, y se vuelcan hacia el exterior generando una influencia en él. Estamos hablando, por ejemplo, de servicios, de productos terminados, de información, impuestos abonados al gobierno. Estas salidas pueden ser finales o intermedias, es decir, que son tomadas como entradas para otros procesos. Y la realimentación o retroalimentación es aquella función que compara las salidas o outputs o resultados con un estándar previamente definido, con un plan. Es decir, que genera información a través del control y se compara ese resultado con algo previamente establecido. Esta función trata de perfeccionar el proceso buscando que los resultados se logren con una mejora continua. Por último, el ambiente, que es el medio que rodea al sistema e interactúa con él. Este ambiente condiciona e influye en el sistema. Entonces, ambos, ambiente y sistema, están interrelacionados e interactúan entre ellos. Este ambiente externo está continuamente cambiando, por lo tanto, el proceso de adaptación del sistema debe también ser dinámico. El sistema debe ser capaz de adaptarse, de cambiar, de responder a las nuevas exigencias de ese entorno cambiante.